Padre Celestial, gracias te damos por este día. Ya. Bendice la palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas noches una vez más. Y estamos continuando con el Evangelio de San Marcos. Y estamos en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 12. Y voy a leerle la palabra del Señor. Dice así: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, clavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hermanos, este pasaje, como a partir del capítulo 11, es una confrontación que tiene Jesús con los líderes religiosos. Esa confrontación va a continuar en los capítulos siguientes. Y lo que vemos es que en esta confrontación, que es la continuación de lo que vemos en los versículos anteriores, porque los líderes religiosos estaban confrontando a nuestro Señor Jesús. Y ante esa confrontación, nuestro Señor Jesús le da una parábola para que ellos puedan entender. Y en esta parábola podemos ver que dirigida a los líderes religiosos, da como tema lo que los líderes deben saber de la iglesia. O en todo caso, si lo lleváramos a nuestro contexto, sería lo que los pastores de la iglesia, lo que los pastores deben saber de la iglesia. Lo que los pastores deben saber de la iglesia. Y en ese sentido podemos contextualizarlo para nuestro tiempo. Entonces, en primer lugar, lo que deben de saber es que en la viña lo trabaja el Señor. La iglesia lo trabaja el Señor Jesús. O Dios es el que trabaja en la iglesia. ¿Y dónde está eso? En el versículo 1. Si usted puede ver en el versículo 1, cuando nos habla de que de un hombre plantó una viña. La viña lo plantó el Señor. ¿Qué más dice? La cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando habla de la viña, los líderes religiosos de aquel momento sabían muy bien que se estaba refiriendo a ellos.
porque el Señor es Dios Todopoderoso, que sacó a Egipto, al pueblo de Israel, a su pueblo, de la esclavitud de Egipto. Y luego que la sacó de la esclavitud de Egipto, lo llevó por el desierto y luego lo llevó a la tierra prometida. A esa tierra prometida de Canaán entró bajo el liderazgo de Josué. Y dice que Dios obró en la vida de Josué para que puedan expulsar a todos los que habitaban en esta tierra de Canaán. Y luego de haberlos expulsado, Dios les dijo a Josué, ahora reparte esta tierra entre las 12 tribus. Y hermanos, eso lo hizo el Señor. Y ellos sabían que la viña le pertenece al Señor, que en la viña trabaja el Señor. Entonces, en ese sentido, podemos tener en cuenta que luego de haberla trabajado, como dice aquí en esta parábola, la arrendó, porque ya estaba listo, la arrendó a unos trabajadores para que ellos puedan cosechar el producto de la viña. Y luego de un tiempo él pueda volver para recoger los frutos de la viña. Entonces, en ese sentido, podemos también nosotros hablar que la iglesia, o sea, la iglesia, los miembros de la iglesia, es del Señor. Hay una parte que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, del 5 al 9, donde Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento es del Señor. El crecimiento lo da el Señor. El Señor trabaja en la iglesia. Eso quiere decir que es el Señor que a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, del yugo de opresión. Él nos libertó y al darnos la libertad, al sacarnos de ese mundo del pecado, ahora nosotros estamos en la viña del Señor. Y en esa viña del Señor es el Señor quien trabaja con cada uno de nosotros. Es con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes, hermanos, el Señor es el que les da el crecimiento espiritual. El Señor es el que va obrando en cada uno de ustedes. Hay otra parte de la palabra del Señor, dice, la obra que Él empezó, la terminará en cada uno de nosotros. En ese sentido, cada día el Señor trabaja con cada uno de ustedes, porque ustedes son la viña del Señor. Ustedes, el Señor cada día trabaja con cada uno de ustedes. Él va obrando en todo momento, en cada circunstancia de la vida. Desde que ustedes conocieron al Señor, el Señor va obrando con cada uno de ustedes. Y eso es lo que quiere decir en este pasaje. Porque en el primer lugar, entonces, podemos afirmar que nosotros, los que estamos dirigiendo la obra, debemos tener en cuenta bien claro que nosotros solamente trabajamos como obreros en la viña para el Señor. Pero quien da todo el crecimiento, el fortalecimiento, la fortaleza espiritual, todo lo que hace es solo nuestro Señor Jesús. Eso lo deben de tener bien claro, hermano. ¿Quién trabaja con ustedes? Es el Señor Jesús. Él es el que está trabajando con cada uno de ustedes. Entonces, eso sería en primer punto. Lo que nosotros debemos saber que el Señor trabaja con ustedes. En primer lugar. En segundo lugar, viendo una vez más lo que los líderes religiosos en aquel tiempo deberían de saber es que están puestos para que la iglesia desarrolle frutos. Nosotros como pastores estamos puestos en la viña del Señor para que ustedes desarrollen frutos.
Quiero decir que este mensaje básicamente es para nosotros los pastores, porque en ese momento, en el contexto de aquel momento del Evangelio de Marcos, el Señor Jesús se está dirigiendo a los líderes religiosos y les está diciendo a ellos, volviendo a repetir la primera parte, que Él es el que trabaja en la vida. En segundo lugar, está dirigiéndose a ellos diciéndoles de que están puestos para que desarrollen frutos. Es por eso que podemos ver en esta parábola, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, que el Señor, después de un buen tiempo, va mandando a unos siervos para que le pida cuenta a los que están trabajando en la viña, si hay frutos en la viña. Pues en ese sentido, podemos ver que dice de que mandaban a un siervo y ellos lo golpeaban, lo humillaban, lo mataban. Y así seguía mandando varios siervos para que esos siervos puedan ver si había frutos. Es eso lo que también nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento. Una vez que el Señor los estableció en la tierra de Canaán, una vez que los estableció, el Señor mandó profetas y Él mandaba profetas para que exhortara al pueblo, y pedirle cuenta al pueblo si estaban produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, es en ese sentido que también para aplicarlo para nuestro tiempo, lo que nos dice el Señor es que nosotros los pastores estamos puestos en la iglesia para que en la iglesia desarrolle frutos. Y cómo es que uno como pastor tiene que ver que la iglesia desarrolle frutos. Primero, tiene que tener cuidado de ese pueblo, porque ese pueblo le pertenece al Señor. Tiene que tener cuidado de la viña, tiene que ver la salud espiritual de la viña, de los hermanos, tiene que ver la salud espiritual de la iglesia, tiene que ver que la iglesia practique la justicia. Y quiero referirme a esto porque hay un pasaje que es paralelo a lo que es la viña y es lo que habla en Isaías capítulo 5 del 1 al 7. En Isaías capítulo 5 del 1 al 7 está hablando que el Señor es el Señor de la viña. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo, el Señor, cuando viene para ver si hay frutos, y lo que Él quería ver en ese pueblo era si había frutos dignos de justicia. Y dice que no vio nada de digno de justicia, porque lo que había en ese pueblo de Israel, en el pueblo de Judá, era injusticia. Había corrupción, había pecado. Los sacerdotes se olvidaron del Señor y se volvieron a los ídolos, adoraban a Dios y adoraban a los ídolos y no tuvieron misericordia del pobre, del menesteroso, no tuvieron misericordia de su prójimo. Eso era lo que sucedía y Isaías se levantó como profeta para el pueblo de Israel. Y Dios le habló por medio de esa parábola de la viña, diciéndole que Él es el Señor de la viña. Es en ese sentido que ahora usa una vez más nuestro Señor Jesús este pasaje para decirle a los líderes religiosos que Él ha venido, pero no ve frutos, no hay frutos en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios están ahí secos espiritualmente. Entonces lo que le está exhortando es de que para nosotros, aplicándolo para nosotros, es que nosotros estamos llamados para que la iglesia practique esos frutos de justicia. Y esos frutos de justicia tienen que ver con ese amor al prójimo, ese amor al necesitado, ese amor al hermano, ese acto de justicia, de restauración al débil, al caído, de orar por el enfermo, de clamar al Señor,
Y eso es, para eso está llamado el pastor, para que pueda hacer que la iglesia tenga sus frutos de justicia. Que nos ayude a nosotros, los pastores, para poder guiar a la iglesia, para que la iglesia produzca frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es la tarea. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Volviendo una vez más al pasaje de la palabra del Señor, volviendo allí en Marcos capítulo 12, del versículo 6, ¿no? Dice en Marcos 12, del versículo 6, por último, como habían matado a todos los que el Señor había enviado, que eran los siervos, ahora Él está mandando a su hijo, su único hijo, a su hijo amado, para que puedan ir y él pueda, a él le puedan dar esos frutos de justicia. Pero ¿qué pasó? Estos hombres, estos labradores, dice que eran malvados y mataron al heredero. Y después de haberlo matado, querían adueñarse de la heredad, querían ser dueños de la tierra, dueños de la viña, y lo mataron al único hijo y lo echaron fuera de la viña. Y el único hijo heredero que podemos ver aquí, es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús le está hablando que estos líderes religiosos son los que van a matarle un día a nuestro Señor Jesús. Y lo van a matar y lo van a crucificar y lo van a llevar fuera de los muros de Jerusalén. Y fuera de los muros de Jerusalén solo morían los delincuentes, los sediciosos, los terroristas, lo más vil de los hombres morían fuera de los muros de Jerusalén. Y es allí donde llevaron a nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús, allí se cumplía la profecía, la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesús murió allí en la cruz por nuestros pecados, por nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados. Entonces, por lo tanto, lo que podemos ver a partir del versículo 9, dice el Señor, le dice a los líderes religiosos, ¿qué pues haré? ¿Qué hará el Señor de la viña con estos labradores malvados? Los destruirá y dará su viña a otros. Y eso estaba confirmado por las Escrituras en el versículo 10. Entonces, lo que quiere decir, hermanos, de que le está diciendo a los líderes de la iglesia, nos está diciendo a nosotros que somos los pastores, que no somos dueños de la iglesia, que no somos dueños de la viña, porque los dueños de la viña, el dueño de la viña es Dios, es nuestro Señor Jesús. Él es el único dueño de la viña, porque Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Entonces, por lo tanto, Él es el dueño, no nosotros. Jesús es el dueño de la viña. Él entregó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, con eso nos dice que nosotros, los pastores, no debemos asumir que somos dueños de la iglesia. No es el líder. Los miembros no dependen del pastor, dependen del Señor. Ni tampoco nosotros estamos para autoglorificarnos, para exaltarnos. No estamos. Nosotros no estamos para eso. Tenemos que tener en cuenta, y uno se está hablando para nosotros, que Jesús es el dueño de la vida. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, hermanos, que no es el pastor, es el Señor. Los pastores pueden pasar. Como ustedes saben, hermanos, hay muchos pastores que hoy han partido a la presencia del Señor. Pero la obra no va a desaparecer. La obra va a continuar. Continúa la obra.
porque la obra no está levantada por el líder. Cuando una obra, cuando una iglesia está levantada sobre la autoridad del líder, cuando una iglesia está levantada sobre el liderazgo del hombre, el día que ese hombre muere, la organización o la iglesia se divide y se separa. Porque nunca el líder o el pastor que ha estado allí ha enseñado a la iglesia que la obra es del Señor. Nunca lo ha enseñado. Siempre ha querido que los hermanos dependan del pastor. Y no es así. El Señor deja bien claro en este lugar que no es así. En ese tiempo de nuestro Señor Jesús, los líderes religiosos hacían que la gente dependa de ellos. Los líderes religiosos se imponían sobre las decisiones de las personas. Pero llegó, aquí dice la palabra que ha llegado, que ese tiempo termina. Ese tiempo acabó. Ese tiempo ya no, ya ahora viene ese nuevo tiempo. Por eso nos exhorta a nosotros, nos habla a nosotros. Cuando un liderazgo se camina sobre la persona, eso es bien peligroso. Por eso les digo, vuelvo a repetir, hay muchas obras que continúan. Y puede, por X motivo, el pastor no puede tomar el cargo, pero hay otros que Dios levanta. Dios está levantando un nuevo liderazgo. Así es, hermano, téngalo presente. Eso muy en cuenta, hermano, en este momento. Y nosotros como pastores, siempre yo he dicho como pastor, que el Señor de la viña es Dios. Nosotros no somos los dueños. Eso es muy importante. A veces, entonces, en ese sentido, si Él es el dueño de la viña, Él es el que pone el fundamento. Por eso dice aquí en Marcos capítulo 12, versículos 10 y 11, dice allí, ¿no han leído ustedes en la Escritura? ¿No se dan cuenta en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que han desechado los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso quiere decir, hermano, que la base de la iglesia es el Señor. El fundamento es el Señor. Es el Señor quien puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es el Señor quien ha puesto. Nosotros solamente trabajamos sobre esa base puesta que es la palabra del Señor. Él es la piedra angular. Él es la piedra que une, podríamos decir, tanto al pueblo de Israel como al pueblo gentil, como habla en Efesios. Ya no están separados. Ha hecho de los dos uno solo. Y esa piedra angular de ese uno solo es nuestro Señor Jesús. En ese sentido, Jesús es el que ha puesto el fundamento. Ese fundamento es que Él es la cabeza y sobre esa cabeza, que Él es la autoridad, nosotros como miembros crecemos sobre esa cabeza. Él es la autoridad. Él es la autoridad y no nosotros. Nosotros tenemos una autoridad pastoral que el Señor nos ha puesto, pero sobre encima de nosotros, Él es la autoridad y no los pastores. Eso es lo que también habla Pedro en sus cartas, ¿no? Que Él es el pastor de los pastores. Entonces, hermano, en ese sentido es este mensaje que aplicándolo viene para nosotros y también para la iglesia, para que la iglesia se dé cuenta, para que la iglesia tenga presente que Él es el dueño de la viña, que Él es el que está dándole crecimiento a la viña. Nosotros solamente somos obreros, que un día vendrá el Señor. Cuando venga en su segunda venida, pedirá cuenta a cada uno de nosotros. Pero el peligro es cuando se sigue a los líderes. Y cuando se sigue a los líderes, uno se puede desviar y de ahí se forman las sectas, de ahí se forman los grupos religiosos, porque están dependiendo
totalmente solo del líder o del pastor o de su liderazgo de él. Y eso el Señor está enseñando que no debe de ser así. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Y para resumir, podríamos decir así, en un resumen, lo que nosotros, los pastores, debemos saber es, número uno, que la iglesia lo trabaja el Señor. Ustedes son la iglesia, la viña, ustedes son cada una de esas viñas. ¿Quién trabaja en esa viña? Es el Señor. Número dos, nosotros tenemos la responsabilidad de que en la viña del Señor, en la iglesia, reproduzca frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia. Que sea una iglesia que vea la necesidad del pobre, que sea una iglesia que vea la necesidad del prójimo, que sea una iglesia que esté añadiendo a muchos más pecadores y perdidos para la viña del Señor. Que sea aquella iglesia que esté evangelizando, que esté anunciando la palabra del Señor. Y para eso, eso es lo que nos ha puesto a nosotros los pastores, para guiar y enseñar a la iglesia, para que ellos sigan produciendo más frutos. Cuando ustedes traen a una persona para Cristo, están produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Cuando ustedes están hablando a otro, están trayendo frutos dignos de arrepentimiento. Y es el Señor que cada año añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Este año o el año pasado, que diga, el Señor añadió también miembros a la iglesia. Este año el Señor añade miembros a la iglesia o está restaurando miembros a la iglesia. Yo tengo personas que antes, hace años, han escuchado la palabra y hoy me llaman por teléfono para mandarle el link para que escuchen la palabra del Señor. Hermano, y por último, nosotros no somos dueños de la iglesia, es el Señor. No sigan a esos líderes que van a buscar una dependencia total para ustedes. No lo sigan a ellos. Que se den, fíjense cuáles son sus intenciones. A veces están más interesados en la economía de las personas que en el Señor. Y les dejo con eso, con esa palabrita, dándole las gracias al Señor y esperando vernos conmigo, Dios mediante, el día jueves en el estudio bíblico. Muchas bendiciones y voy a orar por todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada familia, bendice a cada miembro de la iglesia. Protégelo, Señor, de todo este mal. Dale fortaleza espiritual en estos momentos difíciles. A los que están enfermos, haz un milagro de sanidad. A cada una de las familias, levántalo, restáuralo, Padre Celestial. Y a los que están añadiéndose, dale fortaleza espiritual. Renuévale las fuerzas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por exhortar a los pastores, a los líderes de la iglesia, Señor. Y gracias, Señor, porque también es una enseñanza para los miembros, para que ellos puedan tener cuidado. Te agradecemos, Padre, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra. Gracias al Señor por este momento tan especial. Que el Señor lo guarde. Amén.